Que se ponga de pie, busquen la Biblia. En Juan capítulo 16, me acompañe en Juan capítulo 16, versículo 20 y versículo 21. Juan capítulo 16, verso 20 y 21. Gloria a Dios. Juan 16, versículo 20 al 21. Si lo tienen, díganme un fuerte amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Padre, te bendecimos, te adoramos, Señor, en esta mañana, Padre Celestial. Señor, ante ti estamos cada uno de nosotros, Señor. Presento a mis hermanos para que ellos puedan recibir esta palabra, que tu Espíritu Santo la haga viva en sus corazones, Padre amado, y me presento yo para que seas tú dándome la sabiduría, el denuedo, el entendimiento para predicar esta tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Hemos leído esos dos versículos, gloria a Cristo. El tema de la predicación de esta mañana, reflexión, gloria a Cristo. Trataré de ser breve, hay otras cositas que hemos de hacer luego de la predicación, gloria a Dios. Pero el tema de esta mañana es como un tema doble. No desperdicies tu sufrimiento. No desperdicies tu sufrimiento. O sufriendo con propósito. Sufriendo con propósito, gloria a Cristo. Esto vino a mi mente hace ya varias semanas. He estado reflexionando acerca de lo que nació en mi corazón. Estaba viendo una hermana predicar y era estilo un taller que estaba viendo, y los fundadores de esa organización que se dedica a trabajar con personas que han pasado por diferentes traumas, traer socorro, traer alivio, a mí me ministró que cuando ellos se pararon al frente y les pidieron que dijeran unas palabras, que de dónde nació ese sentir de ellos formar esa organización que ya lleva tiempo y había crecido grandemente. ¿De dónde salió? Y salió de sufrimientos que habían pasado, de pérdidas que habían tenido. Y en ese momento el Espíritu me conmovió y salió de mi corazón clamar: Señor, que yo no desperdicie mi sufrimiento. Porque en esta vida, hermano, se sufre. Pero el sufrimiento tiene que producir algo en nosotros. El sufrimiento en las manos de Dios produce fruto. Y ver a esos hombres como de un sufrimiento, de algo que a ellos los marcó, trajo como fruto una organización que hoy en día ayuda a miles de personas que están pasando por diferentes situaciones a poder llegar al otro lado de la mano de Dios. Entonces, yo no quiero que mi sufrimiento sea desperdiciado. Yo no quiero sufrir en este mundo sin un propósito, porque todos hemos de sufrir. Cada uno de los que estamos aquí hemos sufrido y sufriremos. Y hay sufrimientos más leves y hay sufrimientos que nos desgarran el corazón. Hemos de sufrir. Pero en Cristo, hermano, todo sufrimiento que nosotros padecemos, por más fuerte, por más grande, por más que nos estremezca, tiene un propósito. Nosotros, Job, nos menciona la Biblia que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él dijo: si esto me está pasando, si esto está sucediendo, yo sé que mi Redentor vive.
Y aunque esto me consuma hasta el polvo, Él se atrevió a decir, aunque esta prueba, aunque esta tribulación, aunque este sufrimiento me consuma hasta la muerte, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. O sea que aunque esta prueba me haga polvo y yo muera en esta prueba, yo sé que en Dios no hay despropósito alguno. Así que Job pudo proclamar eso. Y traigo este versículo, esta porción donde Cristo está hablando precisamente de algo que en la vida de los apóstoles iba a ser algo terrible, que en la vida de los discípulos iba a ser un sufrimiento terrible. Cristo iba a morir. Cristo iba a ser entregado a muerte. Él se iba a entregar a sí mismo. Y esto iba a causar verdaderamente en ellos lloro y lamentación. Y vemos a través de la historia, a través del relato bíblico, que cuando Cristo fue crucificado, ellos fueron dispersados. Ellos sufrieron, ellos padecieron. Vemos lo que le sucedió a Pedro, aún lo que le sucedió a Judas, porque los discípulos, Judas era amigo de los discípulos, estuvieron juntos. Aún eso de Judas, uno de los que estaba entre nosotros, fue el que entregó al maestro y después se suicidó. Aún eso les causó sufrimiento. Aún eso, en esa situación, pues Cristo sabía que eso iba a pasar. Cristo sabía que ellos iban a sufrir cuando Cristo muriera, pero les decía que su tristeza se iba a convertir en gozo. Yo dudo que en el momento cuando Pedro estaba escuchando el gallo cantar, estaba sintiendo gozo. En el momento de la prueba, hermano, no sentimos gozo. En el momento del sufrimiento pleno, no sentimos gozo. Más adelante vamos a tocar varias cosas de lo que podemos padecer en el sufrimiento. Pero Cristo les dice eso y entonces lo compara con la mujer cuando da a luz. Que esto que él dijo tiene que ser cierto porque lo dijo Cristo. Así que las mujeres aquí sabrán la realidad de eso, que la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido esa criatura en el mundo. Y así mismo debe ser el sufrimiento en nuestra vida, debe producir algo. El sufrimiento que nosotros tenemos que pasar por un proceso que vamos a tocar y hablar acerca de cuál es ese proceso en el cual podemos entrar, pero luego de ese proceso se tiene que producir algo. Nuestro sufrimiento no puede quedar sin fruto. Nuestro sufrimiento, en cierto sentido, no nos pertenece a nosotros. En cierto sentido, nuestro sufrimiento tiene que llegar a un momento en que sanamos y ese sufrimiento produzca un fruto que pueda ser de sanidad para otros. A veces nosotros somos, y esto suena raro, pero somos egoístas con nuestro sufrimiento. No queremos recordarlo, no queremos, aún siendo sanos de ello, porque Dios sana, hermano, Dios sana todo sufrimiento, Dios lo sana. Y vamos a ver varias cosas que se necesitan para pasar ese proceso. Pero luego de que lo pasamos, hermano, el sufrimiento es fruto, produce varias cosas que vamos a estar tocando. El sufrimiento no produce nada si no es atendido correctamente. Primero, como mencioné, tiene que haber un proceso, tiene que haber algo, y esto es para las madres, esto es para los padres, esto es para el joven, esto es para el niño, esto es para todos los que estamos aquí en esta mañana. El sufrimiento no puede producir nada si no es atendido correctamente. En el momento pleno de nuestro sufrimiento, hermano, uno se siente como si uno tuviera una herida abierta en el corazón y lo que hace es botar sangre. Y no hay que parar eso, porque, hermano, cuando se sufre, se sufre. Yo de verdad que no puedo. Yo he tenido sufrimientos en mi vida que yo quisiera no repetirlos, pero yo sé que como lo que tengo son 31 años, cumplidos la semana pasada, el jueves, así que ya tenemos 31. Lo que tengo son 31 años, yo sé que voy a sufrir más en esta tierra. Inevitablemente. No puedo, yo no soy de los optimistas esto que no, todo va a estar bien. Yo creo que todo va a estar bien, ese es mi dicho con Rimar y todo va a estar bien. Pero yo sé que voy a sufrir y aunque sufra, todo va a estar bien. Pero yo no soy optimista en el sentido de negar la realidad de este mundo. En este mundo va a haber aflicción
y yo sé que me voy a enfrentar a cosas más fuertes de las que me he enfrentado. Pero así como Dios ha estado conmigo en mis sufrimientos pasados, estará conmigo en mis sufrimientos futuros. Así como Dios ha estado con usted en sus sufrimientos pasados, grandes o pequeños, Dios estará con usted en sus sufrimientos futuros. Dios no nos abandona. Dios siempre permanece fiel a sus promesas. Pero para que esa herida sane, esa herida que parece que no va a sanar, porque en pleno sufrimiento no pensamos que ha de sanar, hay que entrar en un proceso de sanidad que vas a necesitar 3 cosas. Van a haber 3 cosas en ese proceso de sanidad que tienen que suceder. Van a haber palabras, van a haber lágrimas y tiene que haber tiempo. Necesitarás palabras porque tendremos preguntas. En el momento del sufrimiento tenemos preguntas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué se pudo haber hecho? ¿Qué pasó? Yo sé que hay personas que dicen que a Dios no se le puede preguntar, pero yo le pregunto a Dios porque de verdad que ¿quién más me va a responder? Yo le pregunto a Dios si el dolor es fuerte, si no sé qué está pasando, yo le pregunto a Él porque Él es el único que me puede dar una respuesta verdadera y es el único que me puede dar la paz para vivir sin una respuesta. Él puede darme la respuesta, pero si no me la da, me da la paz para seguir viviendo. Pero hay que, en el sufrimiento preguntamos, lloramos, nos enojamos, puede que llegue el enojo, puede que llegue y necesitamos palabras para expresar esto. A veces se las expresamos a Dios y algo que tenemos que trabajar nosotros como creyentes es tener el oído abierto para que otros hermanos y otras personas que están sufriendo puedan hablar con nosotros y nuestro oído esté presto para escuchar sus sufrimientos, sus dolores. Porque escuchar el sufrimiento de otro incomoda. Ver lágrimas incomoda, pero es necesario. Y hay personas que se nos acercan buscando decir unas palabras, expresar lo que están sintiendo, lo que están padeciendo. Y buscan en el cristiano, hermano, lo que busca una persona cuando habla con un cristiano es precisamente lo que no ha podido encontrar por sí mismo, que parece que nosotros lo tenemos, que es Dios. Está buscando una palabra, algo, un refrigerio, porque, hermano, si no tenemos a Cristo no tenemos esperanza, no tenemos a dónde recurrir. Y nosotros que tenemos a Cristo somos aquellos a quienes las personas van a recurrir, van a llegar. Esta misma mañana un familiar que amo mucho me escribe un mensaje y me dice, cuando puedas me llama. Lo llamo, me dice, no, nada grave, es que me diagnosticaron cáncer. Y yo, nada grave. Necesitaba a alguien que lo escuchara, decirlo, porque después cambió el tema, pero decirlo. Nosotros tenemos que estar prestos para escuchar malas noticias. Tenemos que estar prestos como cristianos para permanecer firmes en medio de las tormentas de otros, para ser ejemplo de lo que Dios puede hacer en medio de gran tormenta. Entonces, se necesitan palabras, hermano. Necesitamos expresar, hermano, cómo nos sentimos. Eso de la psicología y eso, hermano, es una realidad de que el ser humano necesita a quien lo escuche. Y nosotros como cristianos vamos primeramente ante Dios, pero existe la psicología porque hay una necesidad humana de expresarse. Y pues el ser humano dijo, pues si hay una necesidad humana de expresarse, vamos a sacarle chavo y vamos a establecer esta profesión. ¿Entiendes? Hay una profesión dedicada para eso, uno estudia, uno se prepara para poder tener la capacidad de escuchar a alguien en medio de sus dificultades. Nosotros como cristianos no estudiamos eso, quizá algunos, sí hay psicólogos cristianos, pero hermano, la palabra nos prepara y los sufrimientos por los que pasamos nos preparan para tener el oído presto y entender a las personas en medio de sus procesos. Así que para sanar, en medio de nuestros sufrimientos se necesitan palabras. Tenemos que expresarle a Dios y a veces expresarle a otro cómo nos estamos sintiendo. Necesitamos, hermanos, verbalizar la lucha que hay adentro. Necesitamos decir, me estoy sintiendo que me muero.
que me rompo, que no sé qué voy a hacer, que me caigo en pedacitos y no sé quién ni cómo voy a volver a ser completo. No creo que volveré a ser igual después de esto. Necesitamos a quien expresarle eso. Necesitamos palabras. Necesitará lágrimas. En los procesos de sufrimiento necesitamos llorar. Se necesita llorar. El llanto es la expresión externa del sufrimiento profundo que tenemos en nuestro interior. Es ese desahogo, es ese llanto que, hermano, verdaderamente limpia la agonía que sentimos en el interior. Yo sé que es llorar y decirle a Dios, yo no sé cómo voy a pasar de esta. No sé. Lo que le expresé, me muero, me rompo, no sé, no voy a ser igual, no sé qué va a pasar, no sé nada, y llorar, y llorar, y llorar hasta que no me quedan lágrimas, y de momento Dios trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no sé cómo me voy a levantar de ahí, pero me levanto. Y eso lo hace Dios. Cuando lloramos ante la presencia de Dios, cuando externalizamos ese dolor, esa agonía interna, damos lugar al reconocimiento de que lo que nos está sucediendo es real. Lo que estoy sufriendo es real y me duele. Reconocer eso es un paso para sanar en medio del sufrimiento. Que lo que me está pasando yo no lo encuentro justo, no encuentro que esté bien, no encuentro esto que me pasó, esto que me pasa, me siento mal. Y eso da lugar a que Dios empiece a sanar, a que Dios empiece a trabajar, a que Dios empiece a bregar en lo profundo. Y también, para llegar a una sanidad en medio del sufrimiento, se necesita tiempo para que esa herida sane. Se necesita tiempo, se necesita palabra, se necesita expresar lo que tenemos por dentro, expresar lo que nos ha sucedido, lo que nos ha pasado. Se necesitan lágrimas para ir deshogando toda esa agonía interior y se va a necesitar tiempo para que pierda no la importancia, hermano. El tiempo no le quita la importancia a lo que sufrimos, porque cuando sufrimos, hermano, realmente no se sufren por bobería. Cuando estoy hablando de sufrimiento, estoy hablando de cosas que nos sacuden, cosas reales que enfrentamos que sacuden nuestra vida. Y no pierde la importancia el sufrimiento, pero sí tiene que perder, y el tiempo hace que pierda el ardor, ese dolor de cuando uno se hiere una parte en el cuerpo, en el momento que uno se hiere, se le va a uno del pensamiento de todo, de todo. Uno se da un cantazo en ese dedito chiquito del pie y uno se le olvida ni que Puerto Rico existe. Lo único que existe es ese dolor. Y en el sufrimiento es así. En el sufrimiento lo único que existe es eso. La gente deja de existir. Las personas, uno escucha el buen consejo, uno escucha a la gente que le habla y uno está como debajo del agua. Nada se escucha bien, todo se escucha distorsionado, no, porque estamos sufriendo. Y ese sufrimiento ha tomado control de todos los aspectos de nuestros sentidos, de nuestra mente, de nuestra vida. No podemos ver nada a través de ese sufrimiento. Está ahí, en su pleno momento. Pero el tiempo, y es necesario, hermano, el tiempo, los sufrimientos que llegan a nuestra vida, hermano, no va a pasar de un día para otro. Hay sufrimientos que toman tiempo, que pueden tomar años en uno sobrepasarlos y llegar a una sanidad completa, pero es necesario. Es necesario que eso suceda. Es necesario, si hay que darle tiempo al sufrimiento, dale tiempo. Que Dios sane, que Dios quite, porque vamos a estar como debajo del agua por un tiempo, pero llegará el momento en donde esas aguas se calmarán. No borra la importancia, hermano. Cuando tenemos pérdidas, cuando tenemos procesos de enfermedad, cuando tenemos que nos sacuden, el tiempo no va a borrar la importancia de eso, pero sí uno puede llegar en el Señor a tener paz. Uno puede llegar en el Señor
a seguir viviendo, porque hay sufrimientos que nos detienen. Es como si el tiempo en nuestra vida se detuviera por completo. Llegó esa situación y todo se detuvo. Todo se detuvo. Hermano, si te estás sintiendo así, tienes que saber, la mano de Dios no se ha detenido. La mano de Dios a tu favor, la mano de Dios trabajando no se ha detenido. Nosotros podemos sentir que estamos siendo ahogados, que estamos debajo de la agua, pero nuestro Dios camina por encima de las aguas. Y aun cuando nosotros sentimos que estamos debajo de ella, Él extiende su mano y nos saca. Sí que es necesario esas tres cosas. Palabra, es necesario lágrimas y es necesario el tiempo. Y dependiendo de la situación que causó ese sufrimiento, esto puede tomar horas, puede tomar años, pero debe suceder para seguir viviendo y ser útil para el propósito de Dios. Pues su propósito no lo detiene el sufrimiento. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, todo obra para bien, aunque no entendamos cómo. Y está bien no entender cómo. Eso está muy bien. No entender por qué, no entender cómo, no entender qué va a hacer Dios en este asunto. Está bien que no entendamos, pero seguimos confiando en que Dios ha de hacer algo. Seguir confiando en que Dios es capaz de transformar este dolor, este llanto en paz, en gozo, en tranquilidad, en que sí van a haber días de regocijo. No todo se acabó, sino que habrán días de refrigerio de parte del Señor. Hay promesas de Dios para el momento de nuestro sufrimiento. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No seremos consumidos en medio del sufrimiento. Aunque parezca, hermano, y yo sé que hay sufrimiento que parece que no va a quedar nada de nosotros, que no va a quedar nada de quienes somos, que pensamos perder la mente. Aún en esos momentos, Dios es capaz de deslumbrar con su gracia, con su misericordia, de hacernos entender aquello que no entendemos, de hacernos aceptar cosas que no queremos aceptar, de trabajar en nuestro corazón de tal forma que se produzca en nosotros su voluntad y su propósito. Pero habiendo pasado, ya cuando hemos pasado el sufrimiento o algunos sufrimientos que hayamos pasado en nuestras vidas, nuestro sufrimiento debe producir algún fruto. No debe permanecer nuestro sufrimiento cuando Dios lo ha sanado y cuando hemos pasado por el proceso. Y aún a veces, aún en medio del proceso, Dios permite que seamos de aliento a otros en medio de nuestro proceso. En medio de nosotros siendo azotados por una tormenta, hay alguien con una tormenta peor que viene a refugiarse en el techo que nosotros creemos que se va a ir volando. Puede que suceda, pero va a producir algo nuestro sufrimiento. El sufrimiento no debe ser desperdiciado en nuestra vida. Algo tiene que nacer del sufrimiento. Y nacen del sufrimiento, tiene que nacer cosas internas y externas. Algo interno, y no voy a ser muy extenso, ya estoy terminando. Algo interno que produce el sufrimiento es que nos hace madurar y nos hace crecer. En lo interno, cuando sufrimos, crecemos. Quisiéramos no sufrir, hermano. Nosotros quisiéramos no sufrir, no padecer, y llegará ese momento. Cuando Cristo venga sobre esta tierra y establezca los nuevos cielos y nueva tierra, se va a acabar el sufrimiento. Ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber más dolor. Pero mientras tanto, el sufrimiento va a ser una parte real de nuestra vida. Y nos va a hacer, por medio del sufrimiento, crecemos. Por medio del sufrimiento, maduramos. Enfrentamos situaciones y enfrentamos cosas, hermanos, que
que nos enfrentamos a realidades de cómo son las cosas en este mundo, que nos hacen ver el mundo diferente, más real, más a como Dios ve las cosas. El sufrimiento nos hace crecer y debe hacernos madurar. Santiago 1, del 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba en nuestra vida, el sufrimiento, va a causar que se produzcan estas cosas en nosotros, que la fe, la prueba de nuestra fe, produzca paciencia, y que la paciencia, cuando tenga su obra completa, para que seamos perfectos y cabales. Bueno, cuando sufrimos en este mundo podemos entender cosas que antes de eso éramos ignorantes a ellas, aún en nuestro interior. Cuando hemos sufrido y hemos pasado un proceso y vemos que Dios nos ha pasado al otro lado, cuando nosotros no pensábamos que íbamos a lograr llegar al otro lado, nos damos cuenta de que la fortaleza de Dios en nosotros, de que Dios operando en nosotros, yo que soy un ser humano, yo que pensaba que me iba a morir, yo que pensaba que esto me iba a destruir, puedo decir, a lo mejor no estoy, no soy igual de como era antes, y eso es una realidad. Pero Dios ha perfeccionado algo en mi vida. Dios ha hecho algo, Dios ha construido. Lo que yo pensé que era para destrucción, Dios lo utilizó para construir algo. Que pensamos a veces, como he mencionado, que de qué va a salir de este sufrimiento, qué va a salir de esta prueba. Si lo que causa es tristeza, lo que causa es dolor. Pero Dios es capaz de hacer que nosotros crezcamos en medio de esa prueba y esos sufrimientos. Un ejemplo que yo doy de dolor necesario, porque a veces hay dolores que son necesarios. Cuando yo tenía 6 años, yo creo que eso fue un día de Reyes, una despedida de año en casa de mi bisabuela, una cuesta así empinada, estábamos corriendo, mi hermano, mis primos, todo por ir para abajo, y yo corrí y la cuesta, y cuando llegué frené con el brazo, me partí los 2 huesos del brazo, bien chévere, bien bueno. Para emergencia, felicidades en el día de Reyes. Fui para allá, me pusieron el yeso al tiempo, ya me iban a quitar el yeso, ya pasé el dolor, pasé el sufrimiento, me van a quitar el yeso, ya puedo seguir, yo bien contento, 6 añitos, contento, feliz, hablando con el doctor, sí, es así, me van a quitar el yeso y voy a ser un niño feliz. Ya se me fue el dolor. Cogió el doctor mi brazo, déjame ver un momentito, y me partió el brazo otra vez. Partido otra vez, los 2 huesos. Yo he pegado un grito y mis papás dicen que dije cosas que no se deben decir. Sufrí otra vez, pero el doctor le había dicho a mi mamá que el hueso estaba creciendo mal. Y si él dejaba que ese hueso siguiera creciendo así, yo iba a tener un sobrehueso en este brazo, que podía hasta impedir movimiento. O sea que era necesario. 3 meses más con el yeso. Pero fue un dolor necesario. Fue un sufrimiento necesario que fue para mi bien. Asimismo, hermanos, sufrimos y es para nuestro bien. Hermano, aunque parezca que no. Y lo que yo estoy expresando es algo espiritual, es algo que yo muchas veces no entiendo, pero que la Biblia me dice que todo obra para bien. No entiendo en ocasiones cómo es eso, pero lo acepto, lo recibo. No sé cómo va a obrar para bien, pero si Dios dice que va a obrar para bien, algo voy a ver en mi vida. Algo va a producir ese sufrimiento. Algo va a suceder. El sufrimiento nos hace entender qué cosas realmente tienen valor. Cuando perdemos algo que realmente importa y nos damos cuenta que muchas veces hemos llorado por cosas que no importan. Cuando es que hemos puesto nuestra confianza y nuestro corazón en cosas de este mundo que realmente no tienen importancia y perdemos algo verdaderamente importante,
nos damos cuenta de qué cosas tienen valor, de qué cosas son importantes en nuestra vida y nuestras prioridades cambian. Eso también es parte de lo que puede producir el sufrimiento en nuestro corazón. El sufrimiento aumenta nuestra fe. En medio del sufrimiento, cuando no tenemos esperanza de que algo pueda ayudarnos, de que alguien pueda ayudarnos, de que no nos entienden, de que no comprenden, de que no sé qué voy a hacer, de yo mismo no me entiendo, yo mismo no me comprendo, ¿qué voy a hacer? Solamente podemos depender de Dios. Solamente Dios puede traer orden cuando nuestra mente se rebela contra nosotros. Solamente Dios puede poner paz cuando todo parece ser caos. Solamente Dios puede traer alivio y consuelo cuando nuestra alma está en agonía. Y eso lo produce el sufrimiento en nuestra vida, en nuestro interior, pero también produce algo externo. El sufrimiento en las manos de Dios, nuestros sufrimientos, los momentos más oscuros de nuestra vida, pueden ser de bendición y luz para otros. El sufrimiento nos hace tener compasión de los demás. Cuando nosotros hemos pasado por algo, nosotros podemos entonces entender por qué está pasando el hermano, por qué está pasando el amigo, por qué está pasando el familiar. Cuando hemos padecido una enfermedad que a nosotros, yo no sé si esto es del puertorriqueño nada más, que uno le dice a alguien, me duele la espalda, ¿y qué es lo que uno dice? Y a mí también. Y uno es así. Y uno entra, tú tienes dolor, yo tengo dolor, tenemos dolor, nos acompañamos en el dolor. Pues podemos identificarnos, podemos compadecernos. Pues así mismo cuando pasamos un sufrimiento, hermano, que nuestro sufrimiento no permanezca sin fruto. Si tú has pasado por un sufrimiento y ves a alguien pasando por el mismo sufrimiento y lo que nace en nuestro corazón es en cierta manera juicio, desprecio, o que no, yo pasé por eso y yo estoy bien. Pero ¿te acuerdas cuando estabas llorando, tirado, que no sabías, que estabas desesperado, que no sabías qué hacer? Pues tiene que producir eso en nosotros, nuestro sufrimiento. No, el sufrimiento tiene que producir que nosotros podamos compadecernos de los demás, compadecernos del uno al otro. Porque, hermano, nosotros como cristianos somos llamados a eso. Nosotros somos llamados, como dice en 2 Corintios 1, del 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Consuelo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que es nuestro consolador. Pero hay una realidad que menciona estos versículos que conmueven, que también nosotros somos agentes de consolación para este mundo, para nuestros hermanos, para los que nos rodean, porque así mismo como hemos sido consolados por el Espíritu Santo, así mismo como hemos sido consolados por el Espíritu Santo, hemos de nosotros consolar a los demás. Porque, hermano, es necesario, se necesita en nuestros momentos de sufrimiento, necesitamos consuelo. Necesitamos, y Dios lo da y el Espíritu Santo los da, pero somos seres humanos y necesitamos también de otros seres humanos. Eso es una realidad. Por eso es que cuando un niño le pasa algo, va a donde su madre, va corriendo a donde su padre. ¿A qué? A buscar consuelo. A que le digan, todo va a estar bien, tranquilo. Eso se te va a quitar, ven acá, te ponemos una curita, ya, tranquilo. Y va para donde, no es que quiere ir para donde la madre, para que la madre le meta otro cantazo en la misma llaga. Que eso. Yo he escuchado de gente que dice, no, chacho, no llames a mami. Y el tipo con la cabeza rajada, no llames a mami porque mami va a meter. Pero nuestro Dios no es así, hermano. Nuestro Dios, hermano, aun cuando ha sido nuestra culpa, vamos corriendo a donde Dios y Dios nos recibe. Aún nosotros siendo pecadores, enemigos de Dios, rebeldes, Cristo murió por nosotros. Así que, hermano, que el sufrimiento en su vida
Y estoy hablando de todo sufrimiento, desde el más leve hasta el más fuerte, hermano, que produzca algo en su interior, algo en nuestro interior, algo en el exterior, que podamos compadecernos de los demás, que podamos hacer como Cristo, que Cristo cuando vio las multitudes que estaban descarriadas, como ovejas que no tienen pastor, ¿qué fue lo que hizo? Se compadeció de ellos y hubo compasión en su corazón. Así mismo debe haber en nosotros compasión, porque realmente, hermano, el pecador más pecador, que está haciendo la maldad más grande, Cristo resumió su condición en perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Cristo, padeciendo el sufrimiento más grande que puede padecer cualquier ser humano, su corazón estaba en la compasión. En pleno sufrimiento. En pleno, hermano, porque el sufrimiento de Cristo no fue tan solamente, y fue grande, el bochorno, la humillación, el estar expuesto desnudo, el dolor en su cuerpo, que su cuerpo había sido desgarrado, que estaba siendo molido por nuestros pecados, que todo ese sufrimiento, pero también está el sufrimiento de que todos nuestros pecados estaban siendo puestos sobre Él. Que el Padre estaba cargando en Él nuestro pecado y nuestra culpa. Que el Padre era el que estaba poniendo sobre su Hijo la culpa de todos nosotros. Imagínense el sufrimiento tan grande. Despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermano, nuestro Señor Jesucristo sufrió y por cuanto Él sufrió también se compadece de nosotros que sufrimos. Y Él sufrió el sufrimiento más terrible para que nosotros no tengamos que pasar por el sufrimiento de una condenación eterna. Él murió para nuestro consuelo. Él murió por compasión a cada uno de los que estamos aquí hoy. Él murió por amor a nosotros. Él murió para que nuestro sufrimiento nosotros podamos entender, como dice la Biblia, que nos habla de que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Acompáñame a Filipenses 2 y con esto vamos a concluir. Filipenses 2, y para que lo lea conmigo. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. A ver si lo encuentro aquí. Capítulo 2, versículo 5. Dice acerca de Cristo, hermano. Y que nos dice, Pablo empieza diciendo que haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él sufrió hasta la muerte. Él padeció hasta la muerte y muerte en la cruz. Pero su muerte, hermano, produjo salvación para todo aquel que viene a Él. Nadie quedó fuera de ese propósito de salvación en Cristo Jesús. Mira lo que produjo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pidámosle al Señor, hermano, que haya en nosotros ese sentir. Que en nuestros sufrimientos, hermanos, sí podamos entrar en ese proceso de sanidad. Entremos en ese proceso de sanidad donde es necesario hablar, expresar, donde es necesario llorar, donde es necesario que pase tiempo y que nuestro sufrimiento
produzca cosas en nuestro interior para nuestro crecimiento, para nuestra madurez como creyentes, como seres humanos, y que produzca algo externo, que nosotros, hermanos, podamos verdaderamente que ese sufrimiento dé fruto útil, dé fruto para compasión de otros, para poder consolar a los que están pasando por lo que nosotros una vez pasamos. Gloria a Cristo. Recordemos que Cristo sufrió, pero por el gozo puesto delante de Él, Él sabía, hermano, Él sabía que ese sufrimiento que iba a pasar iba a producir salvación para todos nosotros. Estamos puestos de pie, hermano. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en medio de nuestros sufrimientos Él sea nuestro consuelo, que en medio de nuestros dolores Él sea aquel que ponga su mano. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Tenemos unos regalos para las madres que se van a estar repartiendo abajo. Gloria a Cristo. Aleluya. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios y luego tomamos las demás partes. Gloria a Cristo. Padre, en esta hora, Señor, ante ti estamos. Padre, en este momento, Señor, que tu palabra ha sido expuesta, que hemos predicado tu palabra, Padre amado, Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti. Señor, yo sé que se sufre. Señor, yo sé los sufrimientos que yo he padecido en mi vida y conozco de algunos de los sufrimientos de mis hermanos. Señor, te necesitamos a ti. Señor, sin tu Espíritu Santo no hay consuelo para nuestras vidas. Sin tu Espíritu Santo no tenemos fuerza. Sin tu Espíritu Santo no hay poder para sobrellevar los sufrimientos y los padecimientos de esta tierra. Señor, en esta hora estamos delante de ti cada uno de nosotros. Señor, en esta hora, Señor, te presentamos nuestros sufrimientos. Te presentamos aquellas cosas que están en nuestra mente, que agolpan nuestro corazón, que levantan dudas, que levantan preguntas. Señor, que a veces no nos dejan dormir, que a veces no nos dejan tener paz. Todo en este día, en esta hora, Señor, lo presentamos delante de ti. Señor, tú que conoces el corazón, tú que eres capaz de traer a memoria heridas que aún no han sanado. Tú que eres capaz, Señor, de entendernos mejor que nos entendemos nosotros mismos. En esta hora que todo quede expuesto delante de ti. Heridas, Señor, que no hemos tratado. Dolores que no han sanado, Padre Celestial. Sufrimientos sobre los cuales hemos tratado de amontonar para no sentir su dolor. Señor, te pedimos que en esta hora tú sanes, Señor. Que en esta hora tú consueles. Que en esta hora tú te compadezcas de nosotros. Que en esta hora tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Tu Espíritu Santo obra en todo nuestro ser. Que podamos sentir tu presencia, que podamos sentir tu consuelo, que podamos sentir el abrazo del Espíritu Santo. Oh, te bendecimos, te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Cristo, te adoramos, Espíritu Santo. Bendecido sea Dios, Señor. Ante ti estamos, Señor. Ante ti estamos, te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Estamos por despedir, hermanos.